Estás escuchando Encuentros con Alma. Soy Miriam Oliver y estoy emocionada de acompañarte en este viaje hacia el bienestar holístico. En cada episodio entrevistaremos a diferentes profesionales de la salud y el bienestar. El objetivo es proporcionarte herramientas y conocimientos profundos para una vida plena, para lograr tu equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Empezamos Encuentros con Alma. Bueno, hola a todos. Estamos hoy con Mónica Fernández. Mónica es la directora del Instituto Aguare en Valencia, que es un centro de formación y crecimiento personal, donde también hay terapias. También es terapeuta Gestalt, consteladora. Y hoy yo la he invitado a que viniera un ratito a hablar con nosotros porque quería entrevistarla un poquito sobre su faceta, sobre consteladora de constelaciones familiares. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por estar aquí hoy. Te lo agradezco muchísimo. Ujú. Gracias. Gracias a ti por la invitación, encantada y un saludo para todas las personas que nos vean. Qué guay. Sí. Mira, quería empezar preguntándote si nos podías contar un poquito qué son las constelaciones familiares. Ujú. Bueno, las constelaciones familiares son un método terapéutico, ¿sí? Es un método de ayuda, ¿sí? Y digamos que podemos enmarcarlo dentro de las terapias humanistas. Mm. ¿Cuál es la peculiaridad del trabajo con constelaciones familiares? Que nosotros, desde esta mirada, y podemos decir que es una mirada sistémica, no miramos exclusivamente los asuntos de la persona como de una forma biográfica, sino puede ser transbiográfica o transgeneracional. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? La mayor parte de nosotros, los asuntos que tenemos, los problemas que tenemos, son relacionales o vinculares. Relacionales porque tienen que ver con relaciones que tenemos con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros jefes, nuestras parejas. Vinculares, hablamos de vínculo cuando hay una relación más estrecha. En constelaciones familiares diferenciamos entre vínculo y relación, ¿sí? Vale. Así que, claro, cuando hacemos esta mirada sobre lo que le sucede a la persona, lo que tratamos de encontrar es qué aspectos, no solo de su biografía, sino de toda la red de vínculos y relaciones en la que estamos inmersos, cada uno de nosotros, cómo esto puede estar influyendo o afectando a la cotidianidad de la persona en el asunto que sea. ¿Mm? Claro, en constelaciones familiares hacemos una representación, una escenografía, ¿sí? Entonces, colocamos representantes, serían como aquellos aspectos que podemos considerar que tienen relación con lo que le está pasando a la persona y lo miramos como si dijéramos en una escena que tiene la peculiaridad de que no es estática, sino tiene movimiento, ¿sí? Y ahí vamos, de alguna manera, buscando las comprensiones que nos puedan llevar a poner una mirada de solución a lo que le está ocurriendo a la persona. Y puede ser en distintos aspectos. Quiero decir que cuando trabajamos con constelaciones familiares, un asunto de la persona, miramos aspectos que tengan que ver con dificultades en la pareja, en la familia, pero también a veces son problemas de salud o problemas de dinero, de éxito con la profesión Mm. o asuntos con enfermedades que la persona ya está en tratamientos médicos y así, y aún no ha encontrado como ese lugar de conexión que pueda dar una explicación a lo que está sucediendo. ¿Sí? Claro, constelaciones familiares, para los que no sepan nada, no tienen nada que ver ni con astrología ni con las constelaciones del cielo, ¿eh? Aquí en España se tradujo así, pero en realidad la palabra más acertada sería configuraciones. Y configurar es ese hecho de poner la imagen interna de la persona respecto a sus vínculos y sus relaciones fuera en una escenografía. Eso se llama configuración. ¿Sí? Vale. Mm. ¿Y qué más te puedo decir de constelaciones familiares? Hay un asunto que Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, él murió hace 3 años, fue muy longevo, él descubrió que cuando hacemos esta representación, los representantes, es decir, las personas que están configuradas, sienten las emociones de los representados. ¿Mm? Esto en constelaciones familiares, los consteladores sabemos que se da así, no sabemos por qué se da así. ¿Mm? Hay algunas teorías que lo explican,
Rupert Sheldrake hablaba de los campos morfogenéticos, donde hay una forma de transmitir la información. Digamos que lo que entendemos, que esto sí es la visión de constelaciones, es que hay como un alma grande, o podríamos decir una mente grande, que contiene toda la información y de alguna manera eso nos explica que estos representantes puedan sentir, manifestar, incluso a veces tener conductas muy similares o iguales a los representados. Es decir, para ponerlo un poco en otro lenguaje, por si alguien no ha escuchado nunca las constelaciones, si a ti, por ejemplo, te eligen para constelar al padre de una persona, de María, que es la que está constelando en ese momento, tú puedes sentir o puedes actuar como el padre de María sin llegar a conocerlo. ¿Es así? Te eligen para representar. ¿No? La persona es el cliente, es el que está constelando, configurando. Entonces, se elige a una persona para representar y esa persona nos va dando indicaciones de cómo se siente dentro de la configuración. ¿No? Y a veces, pues, emergen emociones que llevaban mucho tiempo ocultas, por ejemplo, pero que de alguna manera necesitaban salir a la luz. Yo siempre pienso que en constelaciones hacemos un trabajo como de clarificar realmente qué ocurre entre nuestros vínculos y relaciones. A veces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Hemos vivido un aborto. Una persona jovencita quedó embarazada, tuvo un aborto y bueno, y siguió adelante en su vida. Ujú. Encontramos muchas veces en constelaciones familiares que más allá del impacto emocional que vivió esa persona, hay un impacto más grande, ¿no? Que pudo ser, digamos, no transitado en ese momento, no vivenciado por las circunstancias de la vida y que deja una huella. Esto sería uno de los casos donde estamos haciendo un abordaje biográfico. Pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, el aborto lo vivió la madre de esa persona o la abuela de esa persona? Curiosamente, haciendo trabajo de configuraciones familiares, de constelaciones, nos damos cuenta de que este impacto emocional deja una huella en todo el sistema, ¿sí? Ocurre que hay una persona que digamos que nosotros le decimos se implica, ¿no? Se implica, manifiesta ese dolor emocional, esa vivencia que no pudo ser transitada por las circunstancias y un miembro posterior y se implica, digamos, o le sucede algo que hace que salga a la luz, ¿sí? Esta vivencia que no pudo ser transitada. Es muy curioso porque, claro, cuando hablamos de aspectos biográficos, obviamente yo he tenido un aborto y esto a mí me puede haber afectado, ¿sí? Pero ¿qué ocurre cuando fue un anterior a mí? ¿No? Bueno, Es es decir, interesante, es deja interesante. una huella lo que han vivido mis antepasados en las sucesivas Generaciones. generaciones. Y si Claro, no se repara, se puede ir de generación en generación hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hasta que en algún momento alguien sane eso. bueno, Bert Hellinger dice que este impacto o esta huella o esta atmósfera emocional nos implica o nos puede alcanzar como hasta nuestros tatarabuelos. Él no llega mucho más atrás porque pensemos todo lo que ha tenido que suceder generación tras generación tras generación atrás para que yo hoy tenga la vida. ¿No? Son muchísimas cosas, ¿no? Por eso estamos dotados de una gran fuerza, que de hecho ha sido la fuerza que ha tenido toda nuestra historia transbiográfica para conseguir que nosotros estemos hoy en la vida. Y esto también a veces puede tener ciertas cargas, ¿no? Claro, hay una visión científica que explica muy bien esto, que es como los traumas que vivieron generaciones anteriores a nosotros, por ejemplo, no sé, después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo hambrunas en Holanda y que los científicos han descubierto que generaciones posteriores que no vivieron esas hambrunas, por ejemplo, desarrollan dificultades gástricas, problemas con la alimentación. Claro, de alguna manera es como en un momento dado esa vivencia
en el entorno presente se puede activar y mostrar un asunto, mostrar un problema. ¿Mm? Y no tiene que ver con mi experiencia biográfica, sino con la información celular que yo traigo de mis anteriores. ¿Mm? Claro, por eso este trabajo de constelaciones familiares nos sirve para, de una manera bastante rápida, dar con cuál puede ser el origen del asunto y cuál sería el camino de solución. Algo que en terapia, que yo también trabajo como terapeuta gestáltica, serían muchas, muchas, muchas horas de diálogo y incluso en algunas ocasiones ni siquiera accederíamos a esa información. ¿No? Cuando hacemos un trabajo de constelaciones, por las pistas que nos dan los representantes, los movimientos, los síntomas emocionales, sus posiciones corporales, podemos llegar a encontrar esa información que la persona generalmente la tiene, no es que descubramos nada. Lo que pasa es que no se ha conectado que esto puede estar afectando a lo otro. Te pongo un ejemplo. Yo tuve un trabajo de constelaciones que fue muy interesante, donde una chica bastante joven, como de unos 30 o 30 y algún años, tenía unos síntomas de dolores en el cuerpo que ella decía que eran como como que le traspasaban hacia adentro y le habían hecho todo tipo de pruebas musculares, marcadores tumorales, fisioterapéuticas, todo tipo de pruebas. En el trabajo de constelación, ella relató, porque su origen tenía un origen argelino, su abuela se había ido a vivir a Argel, entonces sus padres fueron gestados allí, eh, su madre concretamente. Su abuela había fallecido por una agresión que tuvo dentro de su casa en Argelia a base de golpes. ¿No? Cuando configuramos, la representante de la clienta que venía a configurar estaba absolutamente conectada con la abuela. Tenían como una mirada muy intensa, digamos que había como una manifestación muy intensa de ese vínculo. Podemos decir que probablemente los síntomas que la persona manifestaba tienen relación con la vivencia que tuvo la abuela. Ahí hicimos un trabajo, ¿sí? Esto resulta interesante. Ella no había conectado esta información, sin embargo, sí que sabía de esta información. ¿No? Vale. Claro, nosotros, los consteladores, nosotras, hacemos en el trabajo de iniciar la constelación, podemos decir una entrevista. La persona se sienta en la silla, yo como consteladora, la persona se sienta a mi lado y yo le voy formulando algunas preguntas. Son cosas sencillas. Yo le pregunto cuál es el asunto que te trae aquí, que te preocupa. Mm. Le pregunto acerca de sus hechos biográficos y familiares. Y también le pregunto qué es lo que quiere conseguir. Porque para mí es importante saber que la persona tiene la capacidad de mirar hacia un camino de solución. ¿No? Poner foco en algo, ¿no? Mm. Exacto, poner el foco en algo. ¿Quién mejor que la clienta sabe cómo le gustaría que se desarrollara su vida? ¿Cómo le gustaría que este asunto se resolviera? ¿Sí? Y ahí es donde miramos las posibilidades y qué hechos de los que ha relatado en esta entrevista pueden estar relacionados. A Bueno, veces aparecen cosas que son muy claras, otras veces no. mm. Esto también depende, digamos, de lo que permite la constelación y a veces de lo que permite la psique de la persona. ¿Mm? ¿Y pueden salir temas que la persona no fuera consciente o que los supiera? Por ejemplo, en este caso de la chica, ella sabía lo de su abuela. Si no lo hubiera Ujú. sabido porque nadie se lo hubiera contado. Claro, nosotros decimos que el trabajo de constelaciones es un trabajo fenomenológico. Vamos trabajando fenómeno a fenómeno. Vamos trabajando desde el hecho en el momento de desplegar la constelación con lo que va sucediendo al momento. Sí Mm. hay veces que aparece una información donde por un síntoma, por una conducta, por una emoción que toma uno de los representantes, vemos que hay algo y tratamos de llevar esta información al consciente. ¿Qué puede haber pasado aquí? ¿Qué conoces de la historia de esta persona que está representada aquí? Mm, alguna vez no podemos ir más allá porque no se sabe más.
pero esto ya orienta, esto ya apunta, esto ya lleva a la persona a poder realizar una indagación, a poder saber un poquito más, Claro. ¿sí? Mm. Y bueno, y es cierto que hay veces que vemos asuntos que fueron tapados, ¿no? O sea, un secreto. Lo que pasa es que hay que trabajar estos temas con mucho cuidado, ¿eh? O sea, por eso digo, fenómeno a fenómeno, no sirve demasiado decir, por este secreto a ti te ha ocurrido esto, porque esto en realidad no aporta claridad a la persona. Ya, Y lo que tratamos de hacer con este método de ayuda es clarificar si claro. ha habido asuntos familiares en las generaciones anteriores que nos puedan estar afectando. ¿Mm? Ya, Digo esto porque a mí me han llegado casos donde personas que vienen a configurar me dicen, porque mi abuela hizo una constelación y me dijeron que mi abuela había vivido un abuso y entonces a mí esto me está afectando en mi sexualidad. Y yo digo, pero ¿esta información de dónde sale? Ah, no, esto sale de la constelación. Ah, no, no, no. Yo no puedo tomar esto como un dato. Yo necesito hechos, ¿sí? Yo necesito hechos que tú conozcas de tu sistema familiar. Yo puedo decir, aquí parece que ha habido un campo de violencia, o puedo decir, aquí parece que ha habido un campo de sexualidad no permitida, pero yo no puedo saber, como mostraba la serie esta que hacían, la serie turca, ¿no? sí, Como saber que ha sido esta abuela, que no sé qué. Esto no funciona así, ¿no? Por eso digo, hay que trabajar con consteladores que tengan una buena escuela, que realmente intenten clarificar, que esto sirva de ayuda, ¿no? Porque si no es muy fácil, de alguna manera, hechizar a las personas con este método, ¿no? Y esta no es la finalidad del trabajo. Y no tiene nada de esotérico. Es un trabajo, un abordaje terapéutico relacionado con la ayuda psicológica y que se aprende. Es un método que se aprende. Yo tengo una escuela, Instituto Aguare, donde hacemos formación de constelaciones familiares, capacitamos a personas, muchas veces muchas personas vienen ya con otros conocimientos terapéuticos, son psicólogos, trabajadores sociales, médicos, están un poco, digamos, desarrollando la relación de ayuda previamente. Y a veces también vienen personas que vienen por su propio interés de crecimiento personal, ¿sí? Pero decía esto porque es un método que durante 3 años estamos estudiando, trabajando, vivenciando, experimentando para poder después acompañar a otras personas con este abordaje. claro, ¿Mm? que se puede aprender, ¿no? Que parece un poco lo que tú a lo mejor has comentado antes, que a lo mejor tiene una imagen de ser más esotérico, pero realmente es un método en el que puedes aprenderlo si lo deseas. Por lo tanto, tiene un protocolo. Mm. Claro que sí, hay una escuela, ya decimos, donde hay un primer año que sobre todo lo que orientamos al alumno es a experimentar muchas constelaciones, tener sus vivencias. Un segundo año donde nos basamos principalmente en la teoría que sostiene todas las dinámicas relacionales, todas las comprensiones. Se aborda cómo tiene que ser la relación terapéutica, es decir, hay un trabajo en grande. Se miran aspectos tipo trauma, constelaciones con PNL, con Gestalt, es decir, orientamos al alumno con un marco teórico y el tercer año, continuando con este marco teórico, hacemos supervisión del estilo terapéutico. ¿Cuál es mi propio estilo como terapeuta, como constelador y dónde tengo mis puntos ciegos? Que es lo más interesante a mirar en el tercer año, ¿no? En qué aspectos de mi biografía yo me atasco y las pongo en la constelación familiar? Porque así lo puedo empezar a mirar y evitar que me suceda después en mi trabajo como constelador. ¿Mm? Pero sí, sí, definitivamente es un método que se aprende y es un método que al menos en mi escuela trabajamos con mucho rigor. Claro. ¿No? Hay una cosa que yo a veces me he encontrado cuando yo he recomendado, a lo mejor en terapia, mira, te iría bien hacer una constelación como complemento, como apoyo, nos daría información. Y a veces las personas me dicen, yo no sé hacer eso. A lo mejor han visto una constelación y han dicho, Mm, yo no sé hacerlo, ¿no? mm, ¿Qué le dirías a esas personas que van a la constelación, que ven que la gente siente información que no es suya, que a lo mejor es de la persona que están representando o de la cosa que están representando? Como ujú.
abundancia o familia. futuro, éxito, sí. ¿No? Y sienten eso de que yo no sabría hacerlo. Yo a los representantes siempre les digo lo mismo. Cuando es la primera vez, le digo, ¿lo has hecho alguna vez? Me dicen, no, no, nunca. Y le digo, pues no tienes que hacer nada. Mm, No tienes que hacer nada. Es decir, hay un campo de información que te toma y lo más importante es que tú no hagas nada. Como que no quieras intervenir. Simplemente pues te dejes sentir naturalmente lo que te sucede. Hacia dónde va tu mirada, hacia dónde va tu corporalidad, qué va pasando dentro de ti emocionalmente. A veces vienen como frases o pensamientos, ¿sí? Y tú no tienes que hacer nada. ¿No? Cuando hablamos de una representación, es simplemente te colocas en el campo y te pones al servicio de la configuración que se está dando. claro, Así que todo el mundo puede hacerlo. puede, sí. Mm. Y hay dos tipos de constelaciones, ¿no? Se puede hacer individual o grupal. Ujú. ¿Qué Claro, diferencia hay entre una y otra? es verdad que ahora me estaba enfocando un poquito como en la mirada de la constelación grupal, porque dije que los representantes tenían movimiento. Claro, cuando hacemos una constelación grupal, hacemos uso de las personas que estamos en la sala, ¿sí? Para representar. Cuando hacemos una constelación en formato individual, que esto es en consulta uno a uno, consulta terapéutica individual, utilizamos elementos, podemos decir avatares. Sí, yo utilizo unas maderitas o utilizo Playmobil, puedo utilizar plantillas. También se pueden hacer constelaciones con visualización. Sería lo mismo, solo que en lugar de poner representantes, visualizo los representantes, cómo se colocan, dónde están. Ayudamos a la persona desde la consulta individual. ¿Sí? Cuando hay personas que participar en un grupo les supone demasiado. Esto también se puede hacer en consulta individual. Es cierto que no solemos hacer solamente una sesión de terapia individual. Solemos hacer dos, tres, porque necesitamos un poquito de información que se coge en la primera sesión, una segunda para configurar y una tercera para hacer una recogida. Algo que en una constelación grupal, digamos que se comprime en un solo acto. ¿No? Claro. Y algo que has comentado, en la individual hay varias sesiones, en la grupal, con una sesión grupal sería suficiente para zanjar un tema o para sanar un tema. Bueno, a veces es muy claro lo que se muestra y otras veces recomendamos a la persona, después del impacto que ha vivido en la constelación, que elabore un poquito con consulta individual, en terapia individual. ¿Sí? Porque a veces la información que aparece, digamos que hay que hacer un acompañamiento posterior para procesarla. ¿Sí? Si bien la vivencia de la persona es en el cuerpo, esto es para lo que nos sirve la constelación familiar, a veces a nivel cognitivo o mental necesitamos dos, tres sesiones de terapia individual para acabar de asentar las comprensiones. Otras no, ¿eh? Hay veces que la constelación es muy clara, la persona refiere o remite una sensación de tranquilidad, de paz, de alivio, de comprensión, de claridad, ¿no? Donde vemos que el asunto está al menos enfocado, ¿sí? O al menos mira a un camino de solución, ¿sí? Y esto el terapeuta suele orientar también a la persona. Oye, mira, veo que necesitarías elaborar esto un poquito más, o he visto aquí una resistencia que igual te vendría bien mirarla en terapia individual, ¿sí? Mm. Claro, tengamos en cuenta que el contacto del constelador con la persona que viene a configurar o hacer su trabajo de constelación a veces es solamente 45 minutos, una hora. ¿No? Y los asuntos que traen las personas a los talleres de constelaciones familiares a menudo son muy grandes. ¿No? Yo siempre creo que es importante hacer un proceso, ¿sí? Cuando digo un proceso, fíjate que yo digo, la persona que viene a constelar
ya está constelando en el momento en que ha tomado la decisión de apuntarse a un taller, ¿no? Porque ya tiene un movimiento interno, ya tiene como una atención a su cuerpo, a sus emociones, a lo que le está sucediendo. Después forma parte del taller. A veces vienen súper decididas las personas a configurar y luego no levantan la mano. En nuestro método pedimos levanta la mano cuando quieras participar. El hecho de participar en un taller, que puede haber 10, 20, 30 personas, ya es constelar, ¿sí? Yo llamo configurar a, con mi cliente, hacer esta representación, esta escenografía del asunto, ¿sí? Pero muchas veces vivimos que solo por resonancia con lo que está pasando o con los asuntos que se están trabajando de otras personas, yo estoy teniendo claridad, estoy teniendo comprensiones. ¿Mm? Es decir, que aunque Claro, tú para mí, algo se está moviendo, aunque tú no salgas con tu tema. sí, claro, claro. Y a veces, curiosamente, me piden representar a la madre y yo con quien tengo asuntos es con la madre. Vaya, qué curioso, ¿no? Este tipo de trabajo. Pero hablaba de un proceso porque precisamente ese proceso de tomar la decisión, de participar en el taller, de asistir, de configurar o no y de permitir que lo que se está moviendo tenga una atención, tenga un foco, busque una mirada de solución, es hacer un proceso. Después, a más, podríamos continuar con un proceso terapéutico. A veces en un taller hay personas que no han configurado y después se acercan a mí y me dicen, me gusta cómo trabajas, quiero que hagamos terapia individual. La persona ha vivenciado algo, ha sentido una necesidad, se dispone a atenderla, ¿no? Se apoya, ¿no? Sí. ¿Tú qué te encuentras más? Personas que ya llevan si se puede clasificar, un trabajo personal y usan la constelación como algo más, o al revés, que nunca han hecho nada y empiezan con la constelación. Me encuentro de todo. Me encuentro personas que nunca han hecho terapia y que vienen a un taller de constelaciones, a veces porque alguien les dijo, porque lo han escuchado, porque ven vídeos de Joan Garriga, que es mi maestro y el director de la escuela, de alguna manera, ¿no? La persona que puso en marcha la formación en España es él y yo formo parte del Instituto Gestal como partner aquí en Valencia, ¿sí? Eh, y hay otras personas que vienen y llevan años en terapia y hay un asunto que no consiguen desbloquear y bueno, dicen, voy a ver si con una constelación familiar. Mm. ¿Mm? Muy bien. Y antes de acabar, Mónica, ¿qué te lleva a ti a decir voy a especializarme en constelaciones familiares? Claro, lo mío fue interesante porque yo estaba siendo alumna de un máster de crecimiento personal donde uno de los módulos iba de constelaciones familiares. Y fue curioso porque justo yo tenía que viajar a Barcelona desde Valencia y justo ese día llego tarde a la estación, pierdo el tren, voy a ver si puedo coger el siguiente tren estaba completo, tenía que esperarme 3 o 4 horas en la estación, por un momento me planteo y digo, no voy a ir a este taller porque, oye, por una vez que no vaya, un fin de semana que no vaya, pero algo dentro de mí me dijo, bueno, no, pues te quedas aquí en la estación 4 horas y vas al taller y llegué tardísimo. Llegué cuando de la primera sesión, eran 2 sesiones de trabajo, un viernes por la tarde y un sábado por la mañana, pues llegué el viernes, ya habían hecho la pausa y estaban entrando todos los compañeros a la pausa y yo entré con ellos. Esto de que, ¿qué tal? No me explicaron nada y me senté. Y entonces, Joan Garriga, el terapeuta, el constelador, preguntó, ¿quién quiere trabajar? Yo levanté la mano, me cogió, hicimos mi constelación y viví un impacto muy fuerte en el cuerpo. Yo quiero decir, yo estaba como clienta, pero veía a los representantes, había energías muy caídas, había mucho llanto, yo también lloraba mucho y realmente en ese trabajo de constelaciones vi algo importante de mi biografía y de mis padres, ¿sí? Y y me movilizó un montón. Entonces, al año siguiente, yo me estaba planteando si formarme como consteladora o no, porque esto
había sido algo muy grande para mí y decidí traer la formación a Valencia. Así que empecé a formarme aquí con mis alumnos. ¿Sí? Más que especializarme, porque yo había hecho trabajo de constelaciones organizacionales, yo diría que fue poner, o sea, lo que me llamó fue poner orden en mis asuntos internos. ¿Mm? Poner orden en mi biografía, en mi mirada respecto a mi familia, a mi sistema, a cómo yo vivía la pertenencia, cómo yo entendía el intercambio, cómo yo entendía el orden que había sucedido ahí. Y poco a poco esto me fue llevando a querer entregar, acompañar a otras personas con este método, con este abordaje. Claro, El movimiento fue primero un desarrollo personal y después un crecimiento profesional. claro. Qué interesante, ¿no? Primero lo tienes que vivenciar en el cuerpo para que luego el trabajo profesional sea más profundo, ¿no? Como Pero cuando... creo que así en todos los métodos terapéuticos. No, creo que no hay ningún abordaje terapéutico que si el terapeuta no lo ha vivenciado, incluso lo ha trabajado profundamente, ha llegado a lugares hondos donde los asuntos personales, la dureza, las cargas, lo difícil se ha revisado. Si no haces este proceso, difícilmente yo creo que puedes acompañar a otras personas. Entonces, sí, claro, el movimiento suele ser personal, quiero mirar, quiero saber un poquito más, luego empezamos a experimentar, a vivenciar y después esto pasa en las escuelas. Hay personas que inician el trabajo de constelaciones como un crecimiento personal y después dicen, quiero ser terapeuta, esto sirve, a mí me ha servido y lo quiero llevar a otras personas. Puedo acompañar a otras personas con este método. ¿Mm? Claro, claro, que tiene dos, eso es importante, ¿no? Que tú lo puedes iniciar la formación, por ejemplo, la que vosotros dais en el Centro Aguar en Valencia, como tu propio crecimiento personal, si no te interesa a nivel profesional, pero bueno, siempre está la opción de las dos. Tú la tienes como crecimiento personal o como crecimiento profesional. Lo digo por si alguien nos está escuchando y le resuena y piensa, pero yo no me quiero dedicar a ello profesionalmente. Hay mucha información que te llevas a nivel personal. Claro, esta es la primera parte de todos. Tu trabajo personal acompaña a tu crecimiento profesional. De hecho, vienen muchas personas que ya son profesionales del ámbito de la psicología a especializarse en constelaciones familiares, pero tantas otras que vienen porque pasan cosas en las familias, pasan cosas en nuestros sistemas, pasan cosas en nuestros sistemas profesionales que muchas veces son un reflejo de cómo hemos vivido nuestro sistema familiar, ¿no? Y esto cómo lo llevamos al trabajo, o cómo lo llevamos a la pareja, o cómo lo llevamos a los hijos. Y hay veces que estas cegueras o estos amores ciegos, podríamos decir, les podemos poner luz, podemos ganar comprensiones, podemos mejorar en estos ámbitos que estábamos comentando. ¿Mm? Ay, Mónica, muchísimas gracias. Yo ahora voy a poner aquí en la descripción los datos tuyos de Aguare, de la formación, de las constelaciones, porque además haces diferentes talleres de forma con bastante regularidad, por si a alguien le interesa hacer Sí, un taller en grupo o contactar contigo de forma individual para una terapia individual, una perfecto. individual. Y muchísimas gracias. Bueno, y también señalo aquí que colaboro con el Centro Alma y que también hacemos talleres de constelaciones familiares en Alma y que bueno, que igual que se hacen en el Instituto Aguares, se hacen en Alma y periódicamente los vamos programando, ¿sí? Como hago en otros sitios, si me llaman o me requieren, ¿sí? Porque claro, al final para mí lo interesante es que este método llegue a más personas, pueda ayudar y que quien se sienta movido a formarse, pues ya está el Instituto Aguare que les puede ofrecer esta formación. ¿Sí? Muy bien, Gracias a ti. Un gracias. placer. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao.